Bienvenidos amigos a mi nuevo video. Seguimos en mi ruta por el Spondylus, costa de mi lindo Ecuador. En el día número 4, en el video anterior, estuvimos en las playas de San Clemente y la playa Pajonal. Si no lo vistes, aquí abajo te dejaré un enlace directo a ese video. Ahora en este nuevo video, estamos llegando a otra hermosa ciudad manabita. Les presento mi nuevo video de Bahía de Caracas. Aprovecho la oportunidad para saludar a todos mis suscriptores y por sus buenos comentarios. Saludos a Andrés de España, Wilmer Yamatumbi, Ecuador, Sebastián Pineda, Publia Barrio Nuevo de Alemania, Carlos Arroyo, Oscar Crespo de Nueva York, Anton Félix, Tony Mite, Adalberto Araujo desde Monterrey, Uruguay, y a los que no nombré, disculparán, es una lista muy grande. Saludos a todos amigos. Hemos llegado a Bahía de Caracas de la ruta Spondylus. Son como la 1 de la tarde y ya toca almorzar. Estamos aquí en un restaurante. Vamos a comer biche de camarón. Es biche de camarón con pescado frito. Bueno, el segundo se puede pedir lo que sea. Hay pescado, hay pollo, hay tortilla de camarón, también me dijeron. Algo de carne también me dijeron, algo de carne, creo que bistec de carne. Bueno, el almuerzo aquí me costó $3. Este biche. Estamos aquí a la orilla del estero, el puente, el más largo del Ecuador. Tiene como 1,5 kilómetros de largo. Entonces hoy vamos a recorrer el malecón, más allá está el malecón y el parque por ahí. Vamos a ver si encontramos el parque y bueno, vamos a tratar de grabar todo lo que más podamos aquí en Bahía de Caracas. Luego cruzaremos el puente hacia San Vicente, al otro lado se llama San Vicente. Luego continuaremos hasta, creo que Canoa, Pedernales, Cojeñíes, y luego saltaremos a Esmeralda. Bueno, cambié de menú para el segundo, ya no pescado frito, sino un bistec de carnecita. Bistec de carne con unas patacones, una ensalada, arrocito y una ensalada, creo que le llaman ensalada rusa esto. Lleva manzana y unos, ¿cómo es? Zanahoria. Y bueno, se ve genial. Vamos a comer amigos. Bahía de Caracas. En tiempos de la colonia se llamó Villa de San Antonio de Morga, de la Bahía de Caracas, cabecera cantonal del cantón Sucre, así como la urbe más grande y poblada de la provincia de Manabí. Se localiza al centro de la región litoral del Ecuador, a orillas del Océano Pacífico y en la orilla izquierda de la desembocadura del río Chone, a una altitud de 15 metros sobre el nivel del mar y con un clima tropical de 25 grados en promedio. Es llamada puerta y cuna de la nacionalidad ecuatoriana por su ubicación geográfica y su historia. Actualmente se ha registrado una población de 21.000 habitantes
es el núcleo del área metropolitana de Bahía de Caracas, la cual está constituida además por ciudades y parroquias rurales cercanas. El conglomerado alberga a más de 40.000 habitantes. Desde la época prehispánica fue la antigua capital del Reino de los Caras, una entidad territorial indígena que comprendía del norte de Manabí y parte de Santo Domingo de los Áchilas. En los comienzos de la etapa colonial, fue la ciudad sede gubernamental y administrativa de la tenencia de los Caraques. Fue la ruta principal de llegada de expedicionarios españoles para la conquista de los actuales territorios de la República del Ecuador, principalmente de su paso por conquistar el Reino de Quito y el Imperio Inca. Las actividades principales económicas de la ciudad son la industria camaronera, el comercio y el turismo. Bahía de Caracas recibió la denominación de ciudad patrimonial en 1995, debido a sus bienes históricos, arquitectónicos y culturales. La llegada de inmigrantes europeos y de las ideas liberales al inicio del siglo XX dieron a la ciudad un aire cosmopolita. Se destacan las fiestas de San Pedro y San Pablo. A principios del siglo XX hubo mucha inmigración de familias croatas, libanesas, palestinas, alemanas, francesas, estadounidenses y canadienses, que dejaron descendientes en esta ciudad. Su ubicación en la costa convierte a Bahía de Caracas en uno de los principales centros turísticos de la provincia de Manabí. Es un lugar turístico muy acogedor, tiene una de las playas más exclusivas del Ecuador. Llega mucha gente, especialmente de la ciudad de Quito, a pasar sus vacaciones allí, que buscando seguridad, tranquilidad y facilidades turísticas, han encontrado en esta ciudad un punto ideal para el descanso. La bahía, por tener aguas tranquilas, es ideal para la práctica de todo deporte acuático. También es una ciudad que cuenta con hermosas playas muy cercanas como Canoa, La Bellaca, que son muy visitadas. Al igual que otras civilizaciones prehispánicas andinas, la cultura bahía fue capaz de dejar un legado de representaciones pictóricas a través de grabados en cerámicas y otros objetos que formaban partes de sus asentamientos o eran utilizados en ceremonias o actividades de carácter cultural. Las figuras humanas siempre contaban con detalles relacionados a la vestimenta cotidiana. Estas figuras se han encontrado en distintos tamaños, algunas de estas casi de 1 metro de altura. El 4 de agosto de 1998, Bahía de Caracas registró un hecho catastrófico que nunca se olvidará en el territorio ecuatoriano y que fue noticia mundial. Se registró un terremoto de magnitud 7.1 en la escala de Richter, que se localizó frente a la ciudad de Bahía de Caracas, provocando pérdidas económicas y humanas, que paralizó a todo el Ecuador por la magnitud de lo sucedido, debido al desplome de muchos edificios y casas. La destrucción abarcó el 60% de la ciudad, con consecuencias en toda la provincia de Manabí,
destrucción y daños graves en Canoa, San Vicente y otras localidades cercanas, y familias damnificadas. Hoy, ya recuperándonos de otra tragedia mundial, de la pandemia que ustedes conocen, ya en la actualidad el gobierno ecuatoriano está autorizando la apertura de los centros de diversión que han estado cerrados hasta el mes pasado de agosto, pero muy controlados por el COE nacional, bajo ciertos reglamentos, como el principal, un aforo muy reducido y con todas las medidas de bioseguridad.
Parque Indio Cara, así se llama este parque. Soy un amante de los videos. Comencé este canal con una visión simple de compartir mis aventuras con ustedes. Y le estoy poniendo muchas ganas para hacerlo cada vez mejor. Muchas gracias por dejar tu like y comentarios. Admiro absolutamente tu apoyo y realmente me inspira a trabajar más en mis ediciones. Si te gusta mi trabajo, estaré feliz si decides suscribirte y unirte a nuestra comunidad. Que tengas un buen día o noche. Nos vemos en el próximo video. Saludos. ¡Yujú!